Ese es lo que, pues. Muy bien, ya arrancó la grabación. No, voy a gestionar el YouTube a través de la cuenta corporativa, porque en este momento estoy con mi cuenta y no puedo hacerlo. Un segundito, ya vengo. Todo está cerca. Faltan unos minutos para las 5, pero bueno. No, yo tengo las 5, justo. 38. Yo 3:59. Ah, bueno. La diferencia horaria. No. Sí. Todavía no son las 5, no son las 4. El letrero. Tienes que sacarlo. Tienes que darle. Mira, hola, Jacqueline, ¿cómo estás? En continuar. Igual no de imagen está Jacqueline, mira. Ahora rubia. La pandemia opté por dejar de teñirme el pelo y me dieron un dato de un champú y estoy sacando mi cana naturista. Es naturista. Y la foto era de antes, cuando me teñía el pelo. Entonces, este año, tú sabes que uno no. Sí. Entonces, yo hoy me lo hice. Aquí tú sabes hacerlo. En cambio, yo cada vez que me tiño el pelo, mi marido tiene, porque se tiñe todo ello. Yo imaginándome todo esto en YouTube. Quería llamar a personas. Sí, sí, creo que está la conversación. Tenemos 20 personas. No te fue grabación después al que está grabando y la que va a editar esto soy yo. Así que toda esta parte de esa. De una vez estamos en el terreno de los domésticos y ahí hablará de qué color te pintaste el pelo esta semana. Son las 5, Héctor. Vaya, arranquemos pues. Ya tenemos. Podemos arrancar. Claro que sí, bueno. Ustedes. Okay, apagamos. Cada uno apaga su audio. Aún él debía de hacer algún anuncio, ¿no? O sea, ok, perfecto. Que las personas que sepan que vamos a pasar el video y un poco de eso, más o menos. Moderador empieza a moderar. Ejerce su función. A todos los que nos están viendo, los participantes en este encuentro. Estamos haciendo desde Venezuela a Enrique de la Garza Toledo. Es importante la presencia pues, de sindicalistas, también de Marcela Hernández, la esposa de... También pues vamos a presentar un video. Hoy el de destacar es que de escuchar y de ver pues las ponencias de diferentes de universidades. Así también cada ponente pues tendrá un tiempo determinado y sobre todo a informarles a todos los que se han venido inscribiendo
que estando en que en pocos minutos ya vamos a comenzar y que podrán a través del chat preguntas o prudencial que daremos a conocer en el acto. La primera parte es a refrescar pues la participación pues todo el recorrido de la vida de Enrique de la Garza que cada uno de nosotros en su momento y bueno, ya no me deja, Rolando. Estamos entonces técnicos para comenzar. No sé qué, Froilán. ¿Sí? Que a mí que hay un Froilán, puedes seguir. Que ya se tiene micrófono. Alguien le quita el micrófono al moderador. Ya. Hay un video que vamos a transmitir, pero no tengo la condición de coanfitrión. Pero una sola pregunta, ya está listo el para que comencemos, ya son las 5:05. Bueno, cotiza al equipo técnico cuándo se va a reanudar la actividad, cuándo comienza pues oficialmente con el video. Como veníamos diciendo, el preámbulo al evento, la obra de tiene pues para todos los sectores, para el sector académico, para el sector sindical, todos en general, pues bastante, ¿no? Primero porque por eso la importancia, ¿no? Que primero porque fue un estudioso permanente de la evolución del trabajo en América Latina y como campo esencial de la sociología. Fue importante todo su aporte esencial para el mundo del trabajo y cómo este afecta a la condición humana. Y en tercer, porque marca los escenarios a ser abordados por las ciencias sociales en torno a la visión que los investigadores y actores deben asumir sobre el trabajo digno. O sea que a esas visiones ideológicas tradicionales que hay, a vos perspectiva, que inicialmente hablábamos ahora sobre el nuevo campo de la definición, a nuestro criterio, en mi caso particular como sindicalista y docente de la Universidad Católica Andrés Bello, significa apenas es una introducción, porque Enrique de la Garza debe darse a conocer de todos los sectores y sobre todo de los trabajadores, que es a quien él pide parte de su obra, ¿no? Y eso entonces pues marca, a mi criterio, pues el contexto de tantas intervenciones. Entonces el programa de hoy va a tener el siguiente desarrollo, pero vamos a el video, el resumen que ya ha sido preparado, y luego del video vamos a ponentes, que cada uno de los ponentes va a presentar en su área respectiva. Son 6 ponencias en total, ya las vamos a explicar luego del video. Y finalmente
bueno, en el transcurso, sugerir alguna inquietud, alguna pregunta, por lo que veo ya que ahora. Bueno, dejo pues el inicio de la presentación del video. La Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello hemos convenido en abrir un espacio de reconocimiento a la intensa, prolífera y compleja obra del doctor emérito Enrique de la Garza Toledo. En ella se destaca su impacto en el ámbito de los estudios del trabajo. Enrique de la Garza Toledo, un sociólogo universal, particularmente latinoamericanista, incansable investigador que logró reunir intelectuales e investigadores para construir caminos de incalculable valor científico-social para América Latina. De la Garza Toledo nos ha legado perspectiva en cuanto a la construcción de teorías sociales nuevas, categorizaciones desde una mirada crítica y latinoamericana. Nos deja escuela para seguir generando espacios de visibilidad de las demandas de justicia e inclusión social. Además, señala rutas a los movimientos sociales y en especial al movimiento laboral latinoamericano con instrumentos de intervención social. Ahora, a seguir recuperando para la historia las capacidades de transformación de los ciudadanos comprometidos en un nuevo orden social. Bienvenidos, bienvenidos a esta actividad que surge particularmente de los afectos y se inscribe dentro de los propósitos de la actividad científica, una manera para construir una sociedad inclusiva y nuestro compromiso, ser agentes para la divulgación de la extensa y comprometida obra de nuestro ilustre ciudadano universal. Me refiero al doctor Enrique de la Garza Toledo. Buenos días, estimados colegas de la Universidad de Carabobo e invitados. Me da mucho gusto estar, aunque sea a distancia, con ustedes. En varias ocasiones los he visitado y la estancia ha sido muy agradable y muy fructífera para todos. Yo también he aprendido mucho. En esta ocasión me han pedido que trate el tema de las teorías de la innovación y aprendizaje tecnológico, que sin duda son de las teorías pues, que están en boga, de las más importantes, pero además de relatar algunos de sus principios, yo quisiera aprovechar para hacer algunas críticas, especialmente por la manera como han arribado a América Latina en confrontación con otras perspectivas que hemos estado cultivando desde hace tiempo. ¿Cuál sería el punto de partida? Si las teorías de la innovación tecnológica que tienden a reducir al aprendizaje son una opción a las que hemos manejado durante 30 años en esta región y que le hemos llamado teorías de la reestructuración productiva. Es decir, ¿qué vínculo hay entre teorías de la innovación y teorías de la reestructuración? Lo que vamos a plantear es que las teorías de la reestructuración son más amplias, más completas, que pueden incluir a la innovación, pero que la innovación en sus formas más difundidas pues tienden a reducir el espectro del trabajo e incluso a oscurecerlo. Esa va a ser una de las primeras tesis. La economía neoclásica, como ustedes saben, mucho tiempo tendió a ignorar la innovación tecnológica, la consideró como un factor exógeno. Pero en la sociología del trabajo es un tema clásico desde siempre, podríamos decir. Los neoschumpeterianos, a diferencia de los primeros que mencioné, inspirados son
primeras veces profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y me dedico a estudiar temas laborales de hace tiempo, desde los procesos de trabajo hasta el sindicalismo y el movimiento obrero. Entonces, este seminario me ha parecido muy importante porque reúne personas muy ilustradas, pensantes, de muy diferentes países, de los diversos continentes, del tercer mundo, del primer mundo, y permite confrontar realidades que contrastan a veces en muchos aspectos, pero también qué es lo que tienen estas realidades en común. Uno de los temas más importantes que creo que se ha discutido es acerca de los límites, hasta dónde la actividad se puede llamar trabajo y cómo ha cambiado la naturaleza del trabajo, lo cual es sumamente importante porque de la época de la primera revolución industrial, donde la manufactura y las minas eran el aspecto central y se trabajaba con máquinas y los obreros hacían actividades más o menos rutinarias, pero sobre todo desde los años 60 del siglo XX, pues hay un despegue hacia arriba de los servicios impresionante, de tal manera que en el mundo en general, la mayor parte de la población que está ocupada en los servicios, ya no en la industria. De tal manera que este tipo de organizaciones como creo que debe poner más atención a los que estamos en el sector servicio. Digo estamos porque yo trabajo en educación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la humanidad está en esto y no hay signos que muestren que puede haber una vuelta a la industria, sino que va a aumentar más el número de trabajadores en los servicios. Pero ¿con qué características los servicios? Hay algunos que pueden ser muy modernos, telecomunicaciones, bancos, donde aplican ampliamente la informática, pero muchos de los servicios, sobre todo en el tercer mundo, son precarios. Los que venden en la calle están dentro del sector servicios, la prostitución, también el que maneja un taxi en muchos de los países del tercer mundo son informales y son servicios a la introducción de la informatización, la transformación de estos. La cooperación sur-sur yo creo que es muy importante porque también no solo hay heterogeneidad en el norte-sur, sino dentro del sur-sur. O sea, los países africanos pues tienen algunas características que los distinguen de los de América Latina y otras cosas en el interno metropolitano. En México, la población que trabaja sin prestaciones es de 29.4 millones de personas, que carecen de servicios de seguridad social. La situación se complicará en los siguientes años para México debido a la informalidad y los bajos salarios de los trabajadores que influye en la economía, lo cual impacta en un menor crecimiento. En entrevista, el doctor Enrique de la Garza, quien recientemente recibió el reconocimiento por parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Sociología del Trabajo, ALAS, por sus aportaciones hechas en estudios laborales, comentó cuál es la situación actual de los trabajadores en México. Y entonces, en los últimos años también, sin abandonar el primer tema, nos hemos dedicado a estudiar a este tipo de trabajadores, que solo hasta ahora en el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad, pues se han atrevido a plantear que son también trabajadores. Están planteando que también ellos deberían de tener derechos. Bueno,
bienvenidos a este evento, reflexiones sobre aporte de Enrique de la Garza Toledo a los estudios del trabajo. Al ocurrir esta parte del evento, pues como bien lo dijimos inicialmente, en la presencia de 6 ponencias. Tendrá una duración de 10 minutos cada una, ¿no? Una primera, su tema va a ser el aporte interdisciplinario de Enrique de la Garza. Héctor Lucena, como bien todos lo conocemos, doctorado en Relaciones Industriales, fundador y profesor de trabajo de la Universidad de Cali, un escritor prolífico pues, en el área de las relaciones de trabajo y un colaborador permanente del. Luego de la intervención de la profesora Jacqueline Richter de la Universidad Central de ella nos hablará de derecho. Jacqueline es abogada, especialista en derecho de maestría en políticas públicas y doctora en sociología. Es profesora y derecho del trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular a dedicación exclusiva a todo de derecho de. En tercer lugar, pues tendremos al profesor Luis Eduardo Díaz, Julia, que es muy afín a su carrera, porque es la visión desde la seguridad social. Luis Eduardo, Facultad de Ciencias Jurídicas, un reconocido experto en seguridad social, fundador CIELTA, un centro de estudios del trabajo en la Universidad del Zulia, y ha sido un apoyo permanente también del cine en Venezuela. La cuarta ponencia la desarrollará el profesor Rolando Smith de Carabobo. Es las relaciones industriales. Rolando es doctorado en estudios del trabajo, profesor de la Escuela de Relaciones Industriales y director y fundador de la INET, que es un laboratorio de estudios del trabajo. Posteriormente, pues vendrá la profesora Consuelo Iranzo, de Venezuela, nos tratará pues el tema, algunos hitos en la vida de Enrique de la Garza. Es socióloga, profesora del CENDES UCB y coordinadora del estudio del doctorado en estudios y directora del CENDES. Y finalmente, la profesora Marcela Hernández, autónoma metropolitana de México. Ella es esposa pues de viuda de Enrique de la Garza, autónoma, coordinadora del doctorado en estudios laborales. Bueno, estas son en intervenir pues de numerosos participantes quienes se han venido inscribiendo sucesivamente. Profesor Napoleón Coisuelo, orador permanente en todo lo que se refiere a los estudios del trabajo, entre otros, el profesor del doctorado de Ciencias, Universidad de los Andes, y especialista en Ciencias Jurídicas. Y así también pues iremos dando a conocer aquellos que se estén incorporando a cada una de las ponencias que vamos a presentar en este momento. Bueno, al doctor Héctor Lucena, 10 minutos. Está bien, sí, 10 minutos que no nos permiten mucho protocolo. Sí, no, bien. Reinó en el espíritu de los organizadores que en su obra estas disciplinas que nosotros representábamos. Y eso es coherente, eso es
de acercamiento de muchos estudiosos de los estudios del trabajo en América Latina con Enrique, porque tenemos el primer encuentro del 90, estaba Enrique afanado junto con muchos colegas mexicanos en el Congreso Latinoamericano, pero mucho más allá de sociología del trabajo. Eso fue una convocatoria a atender a la primera vez quienes estudiábamos lo laboral, asistíamos a encontrarnos, ¿no? Era típico que se encontraban los médicos del trabajo, los economistas en temas de empleo, de salario, el verso de personas del trabajo, los estudios del trabajo, en una agenda de discusión inédito, ¿no? Y yo, en ese momento se dio nacimiento a la Asociación Latinoamericana de Sociología. Justo también se dio el nacimiento de la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. O sea, vean la revista que fructífera, con todo y la complejidad que es itinerante, no tiene una sede fija. Va a corregir que es de esos latinoamericanos. Él recibe la revista por un lapso. Nosotros la tuvimos aquí. Así que de la interdisciplina, de la transdisciplina, que tiene un teórico, ¿no? Que también tiene una manifestación práctica, una manifestación operativa, por lo que he destacado. Es cierto que el ámbito teórico, ¿no?, de las disciplinas, que a grandes teorías, de gran alcance, quienes la fomentan, quienes llegan a tal, es porque, ¿no? Por ejemplo, Marx fue de formación filósofo, pero vaya, ¿cómo dominaba la economía? La ciencia dominaba la sociología. Y igual se puede decir de Keynes, o sea, de la gran teoría social, disciplina específica, puntual. Igual en aquellos enfoques de ámbito regional. En América Latina jugó un papel muy importante la teoría de la dependencia, que a partir de un Fernando Enrique Cardoso y de otro Enzo Faleto, dos, pero aquello tenía mucha historia de conocimiento, de edad, mucho conocimiento diverso. Cuando uno lee trabajos de Enrique, especialmente avanzada de su vida, vaya, es impresionante cómo Enrique se hace plantear los estudios del trabajo, o sea, de epistemología, el tipo de sociedad, debates. Enrique 2021, uno que era un análisis crítico que se refería a los planteamientos de aquella del trabajo. Era una teoría, una gran teoría, pues, de ámbito continental. Y eso es trabajo, por supuesto. Y cuando se produce este congreso, que da lugar a la asociación y a la revista, ahí se enganchó importante de colegas que entendían eso también, que interpretaban eso. Falta el subiera a lanzar la primera piedra, a tirar el primer cohete y unir a la gente, ¿no? Enrique mismo, los balances que él presentó en este congreso elaborado posiblemente en los 30, que insistiendo en la categoría de los nuevos estudios laborales. Y esa categoría de los nuevos hacía referencia, pues, ha ido estudiando el mundo del trabajo,
sea, que tenía unas marcas muy notadas, más marca notable era la parte jurídica, y otra marca notable era lo histórico, ¿no? El movimiento, su modo de vida, su modo de trabajar, en sus comunidades, en su cultura, en su familia. Thompson, que fue muy influyente, ¿no? Era el estudio más de las organizaciones, ¿no? De los líderes, de los partidos y las que estaban atrás o estaban en el entorno de las organizaciones, y mucho la relación con el Estado, ¿no? Por el tema del corporativismo, ¿no? Así que en ese momento, principios de la década del 90, eso dio renunció, ¿no? Tanto a la asociación, a la revista y a muchos proyectos, editores, ¿no? Enrique cuenta una producción de más de 300 publicaciones, entre libros, entre compilaciones, entre colectivos, y creo que eso va a seguir, porque seguro que dejó materiales que afortunadamente Marcela Hernández, su esposa, ¿no? Esto es Schumpeter, que tuvo una gran producción científica después de haber fallecido, porque había material por seguir. Así que en el ámbito de los estudios del trabajo, recuerdo un texto que Enrique, que formaba parte de los retos teóricos de los estudios del trabajo, de 1999, que dice así, ¿no? 1982 fue una. La crisis de la deuda se conjugó con cambios en el modelo económico, en el Estado, en las fuerzas políticas, estructuración productiva y del mercado de trabajo. Esta gran transformación apunta al surgimiento de los actuales estudios que no se reducen tienen un papel importante en las relaciones industriales, la administración, el derecho, la antropología, la medicina y la economía. Sin embargo, habría que subrayar en los nuevos estudios laborales de América Latina la importancia del enfoque social, sea porque otras disciplinas han seguido más por el camino de las ciencias técnicas o bien porque han dejado de ser secundario. Esto me parece magistral, ¿no? De este libro de mí, ¿no? Y esa ha sido la década del 90 que se ha mantenido, ¿no? Hay muchos proyectos editoriales que vinieron después, ondan y profundidad disciplinar, en esa integración disciplinar. Y por otro lado, la etapa, él vino en esa oportunidad de congregarse por el Congreso, sino por CLACSO, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que un espacio muy organizando, consiguiendo recursos para que la gente viajara, para que la gente se encontrara, consiguiendo buenas editoras. Por ejemplo, el haberse editado el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo en el año 2000, una gran impronta, ¿no? De cultura económica, por el Colegio de México, por Flaxo, por la Universidad Autónoma Metropolitana, instituciones que ya... Y otro tanto siguió ocurriendo con esa intensa energía, ese titanismo, perseverancia que tenían, entusiasmaba y contagiaba, ¿no? No ahuyentaba, porque era abarcante, ¿no? Porque era cierto. Ganan los libros de Enrique es muy fácil, porque están en la web, ¿no? O sea, no están en acceso a aparatos donde hay que dólares, nada de eso, ¿no? Y eso ha sido una característica, ¿no? Y cuando Enrique andaba en una maleta llena de libros, 2 o 3 días ya aquello estaba vacío. Y igualmente él recogía, ¿no? Era un intercambio muy enriquecedor.
ese grupo, el que se llamaba el Grupo de los Movimientos Laborales, antes de él ser el movimiento laborales, obviamente, movimiento obrero y similares, ¿no? Y en su momento se replantea junto con el equipo cercano y pasó a un grupo de sujetos, reestructuraciones y organizaciones laborales. Hoy sigue con vida, sigue con energía, ya tiene otro nombre, obviamente, ¿no? Son otros lapsos, son otras situaciones, son otros... Y lo otro, en su producción, que es una producción a otros y no importa en dónde estuviera, ¿no? Por ejemplo, esa estadía en Roma para... ¿no? Él mencionaba desde mucho tiempo antes a Raniero Pansieri. Ya consiguió una vez un posgrado allá y eso le permitió un acercamiento. Y de hecho, hace pocos años, una sorpresa, ver editando un libro que traducía los papeles de Pansieri del italiano, introducir un pensamiento sobre todo ese personaje tan importante que tuvo una vida efímera porque murió a la edad de 40. Y luego de la reestructuración productiva, que después de esa impronta de los nuevos estudios laborales, él pasó a marcar función productiva como tema, ¿no? Con mucha gente, instituciones, y también se identificó mucho con el work process, al cual ya ellos venían trabajando con los planteamientos de Braverman. Y otra vez vino órdenes de publicación. Todo eso venían saliendo categorías y revisando viejas categorías y proponiendo otras nuevas. Y ya en los últimos, como aparición, hay unos planteamientos importantes. Quedó muteado. Por favor, Yamile, dale. No sé cuándo me muteé. Sí. Creo que no sé si repito o sigo de largo, porque tengo... ¿Tiene? Tengo pero doblemente que yo mismo, o no sé quién, me quitó la... Pero yo respeto las reglas, pues yo respeto que hay mucho que decir, pues hay mucho que... la contribución de este evento que más deseamos que nos entretengamos por un buen tiempo, porque son ricos y son creativos. Pero de verdad que es muy importante, de verdad que como tú acabas de decir, hace falta mucho más tiempo, el doble de tiempo. Bueno, sí, de muchos participantes, el profesor Rolando Díaz, que está por allá por tierra, la Clemencia Abad, perdón, de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Escuela de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. La Marcela Leal Independiente, ¿no? Y sucesivamente pues iremos informándole a quienes nos están escuchando. Bueno, tiene la palabra la profesora Jacqueline Richter. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a mí me tocó un poco conversar fue el aporte de Enrique al derecho, a los estudios sobre derecho, en dos áreas. Me gustó mucho lo que decía Héctor, cuando Héctor nos recordaba que Enrique
segmento de los estudios netamente del trabajo y se fue a temas más generales. Un aporte en dos áreas de este fenómeno que se denomina el análisis, esta disciplina. Primero que quería comentarles cómo se visualiza a sí mismo el derecho. El derecho se visualiza un sistema y sistema cerrado de análisis. Podríamos decir que un sistema autárquico. Y cada una de sus zonas, a la vez, tener la mayor cantidad de autonomía. Y el derecho es un gremio que fue muy estudiado por la modernidad y la razón. Es decir, el derecho que hoy existe, acción industrial, esa, y sus principios generales tienen que ver con lo que se ha denominado como Estado de Derecho, debido proceso, el famoso tipo penal, la presunción de inocencia, vinculado proceso de modernidad y a la racionalidad. Pero además el derecho que está íntimamente organizar la producción, aunque los abogados siempre estamos estudiando el derecho históricamente como una cosa que forma de producción, organizar los negocios, el capitalismo. Y ahí el trabajo empieza a tener, pero como lo hemos estudiado como un contrato que el derecho va a regular de manera especial porque su situación era la única mirada que hacíamos hacia afuera. Y de ahí, en la cátedra de la Universidad Central de Enrique Marín, de Francisco Iturraspe, empezamos a ir a congresos de la tecnología del trabajo, a congresos de Claxo también, y empezamos a ver el derecho del trabajo desde la perspectiva que la hacía Enrique. Y Enrique no empezó de alguna manera que lo que nosotros veíamos como excepcional, los contratos temporales, porque que el contrato de trabajo era el contrato a tiempo indeterminado por jornada y salario fijo, los hechos de la realidad y términos que venían de la sociología comenzaron a aparecer con bastante fuerza en los estudios jurídicos del derecho del trabajo, y empezamos a hablar de flexibilidad laboral, y empezamos a hablar de precariedad. Dar un salto. La jurídica no la podíamos seguir viendo como lo hacen los abogados. Varias veces nos preguntaban, ¿dónde está la norma? Bueno, es que la norma sola no la podíamos explicar. Y los estudios de Enrique sobre subcontratación lo aportan. Abogado laboralista, la subcontratación refiere a tres figuras: contratista, subcontratista. En cambio, Enrique, como nuevas formas de organizar la producción y el trabajo, y que la descentralización era una estrategia importante. ¿Para qué? Para disminuir el peso de las organizaciones, disminuir las responsabilidades. Y de alguna manera nos situó la discusión que teníamos los abogados en torno a la responsabilidad. Con base en cómo discutíamos si era responsabilidad solidaria en Venezuela o subsidiaria en otros países, en un contexto de transformación, iban recibiendo esa transformación que se estaba efectuando. Comienzo no por todo hacemos estudios desde la perspectiva del derecho. Y acá quiero hacer historia. La sociología del derecho, o sociología jurídica, nace con una vocación de romper con la estudiar el derecho. Podemos decirlo buscando su propio objeto y su método. Los estudios jurídicos le decían, tú no actúas un
estudió las ciencias sociales, tampoco. Encontrarnos con Enrique fue vital, porque no había estudios. Eran un campo de investigación. Entonces le dio un nuevo hito, de alguna manera, del derecho, un camino donde podíamos converger abogados, sociólogos, sociales, y era la idea de la transdisciplinariedad. Empezamos a caminar un camino de sociología del derecho, como todas las disciplinas o ciencias, me voy a utilizar ciencias sociales, de romper con la modernidad, con la racionalidad. Es un gran de la modernidad, de la historia de los grandes relatos, como se le cuenta. Y también los estudios jurídicos. Y Boaventura de Sousa Santa se convierte, hoy acabo de Enrique, de la sociología jurídica. La indicación de los órdenes jurídicos comunitarios o no estatales en la favela brasileña, instrucción y la reproducción de la legalidad de Passagarda, fue el gran referente jurídico en los años para frente a el derecho y a las funciones jurídicas. Boaventura dos Santos, crítica para un nuevo, se convirtió en un texto fundamental en los estudios de sociología jurídica. Vuelve a dar una mirada de el último trabajo que acaba de comentar Héctor, que critica los neocolonialidad, al igual que había hecho en los años 90 y en los años 1000, con profetas del fin del trabajo, o a los famosos posmodernos, y a la famosa sociedad líquida. El problema de la discusión vuelve a situar en lo medular, y desenmascar este nuevo intento, los ejes de la discusión, de lo que ha sido la organización del trabajo, las estrategias empresariales, relaciones sociales, para quitarse responsabilidades sociales de encima, para generar una nueva mundial. En fin, discusión en las nuevas y viejas formas de dominación social. Y sitúa a los postcoloniales de manera líquidos. Entonces nos ha hecho un gran aporte para todos los que estudiamos las normas jurídicas, para entender la red salarial, cómo ésta se expresa en una regulación cotidiana de la legislación laboral. Para los que hacemos análisis en sociología jurídica, también nos ha aportado desde la perspectiva de ubicación de la transdisciplinariedad y poner puntos sobre la I a algunos aportes que son muy gurú, que nos unan, pero nos hacen perder de alguna manera el norte de lo que debe ser comprometida. Bueno, eso era más o menos lo que yo quería decir. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todo el contenido de tu exposición. Espero no haberme pasado los 10 minutos. No te pasaste los 10 minutos, estoy vigilando. Presencia de las profesoras Cecilia Senen de Argentina. Le damos también la bienvenida a la profesora Quintero de todos y bueno. Y aprovecho mis minuticos para darle un gran abrazo a Cecilia, a Rolando Sur, Catamarca presente, me encanta tenerlos por acá. Está ganando, bueno, seguir la ponencia el profesor Luis Eduardo Díaz de la Universidad del Zulia. Adelante, Luis Eduardo. Muchísimas
Muchísimas gracias. Saludos a todos los participantes y también desde luego a Jacqueline, que en este embrollo, pero un embrollo muy extraordinario, y sí que soy de parte de la obra de Enrique de la Garza, siempre será el de seguridad social. A mí me enseñó la evolución del trabajo. Lo que me permitió un episteme sobre la seguridad social que puede diferenciar de la previsión, el verdadero, de el otro, que es un imaginario. Normalizar. La primera, la seguridad social es un derecho obrero. La segunda, la seguridad social es, y la tercera, derecho universal. En realidad, más allá del planteo formal, asegurancia, en términos del marxismo, es la ocurrencia de cualquier contingencia. Trabajo hacia asegurado, un modo de repartir recursos sociales de diferentes formas. Se hace de forma, en otros estados se hace de forma mucho más universal, hasta que apareció el de la Garza. El trabajo está más centrado en las capacidades de las personas. No quiero donde se decía al máximo las capacidades. Ello, en lo pasar de la teoría neoclásica del trabajo y comprender cómo justificar, en el caso del ahorro individual, como producto de la utilidad del último trabajador. Ha sido una pensión. En tercer lugar, con lo que se consume y no solo lo que se produce, es posible entender, gracias a como algunas tesis sobre una previsión social futura, a lo que se refirió que el trabajo no atienda las insuficiencias del orden capitalista desde posiciones mínimas, algunos muy en democracias, por ejemplo, inestables o de capitalismo autoritario, a los subsidios, o están ligadas a un ingreso ciudadano o ingreso mínimo vital en sociedades. El saber, en cuarto lugar, enciclopédico de Enrique de la Garza, firmemente aplicada a las relaciones de trabajo, la racional de Weber, la basada en Freud, de Durkheim, como antecedentes, a mi modo de ver, de una basada en que empieza de 1929. En quinto lugar, de la Garza me permite porque el Estado era, y aún sigue siéndolo, un terreno fértil para nosotros, los que nos están escuchando en este momento. Porque en el Estado encaja perfectamente, encaja su esplendor y también la realización del estado de bienestar. Nos hemos quedado por añoranza, porque en realidad lo económico no se corrige espontáneamente, el mercado no, la producción demanda. En sexto lugar, es posible distinguir, gracias a mi disciplina,
es entre el objeto y el sujeto. Normalmente nosotros en seguridad social estudiamos el objeto de transformación. Ha llevado a otros peros, pensando más en los sujetos que transforman que los transformados. En los programas de bienestar, pero no quién lo hace, quiénes lo ejecutan y quiénes son sus actores. Nadie tiene fuerza suficiente para algún cambio de tal envergadura. Probablemente el poder financiero, y no es el poder financiero el que hará los cambios a profundidad de la previsión social que todos merecemos. También el alcance, sus nuevas temáticas, su nacional territorialidad, los nuevos actores que hay en social, que no es las limitaciones entre el pacto invocado y el poder transnacional, la defensa de unos pactos, el alargue de las edades de jubilación antes que la mejora de la misma jubilación, entre otros, me enseñó gobernabilidad, incluyendo especialmente la gobernabilidad corporativa, con su seguridad social. Una sobre, abro comillas, el efecto disciplinador de la... No entendía esa frase. Disciplinador que tiene la hiperinflación, cierro comillas, sobre la población, como la venezolana o como fue en los 80 o la brasileña en los años 90. Y a comprender las limitaciones y los estragos prácticos, y ahora me doy cuenta que es su última obra colectiva, crítica de la, en la que señales hierran al poner en el centro del episteme a la raza y poner lenguaje no es de, abro comillas, de asentarse en las condiciones materiales y subjetivas actuales. Cierro. Te cedo la palabra, Fabián. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Te quedaron 2 minutos. El tiempo, todo tu mensaje, tu ponencia. Bueno, llegando también mensajes de participantes. Destaco en este momento pues, la participación de Felipe Marchán, del grupo de Chile, Temuco. Grupo. Saludos, Felipe, a esta actividad. Bueno, continuamos entonces, pues nos toca el profesor de la universidad, Rolando. Muchas gracias. ¿Me oyen adecuadamente? Me tomaré los 2 minutos que dejó Luis Díaz. Muy bien. Bueno, en principio creo que este es un escenario muy importante para intentar reconstruir un esfuerzo de muchos años alrededor de la producción intelectual, la articulación de equipos de trabajo, haciendo uso adecuado de su nombre, Enrique Modesto, enriqueciendo modestamente los espacios de integración y de desarrollo de las disciplinas sociales en términos generales en el contexto de América Latina, con una preocupación central, la necesidad de construir un espacio teórico propio, con capacidad para abordar nuestros problemas, nuestras estructuras culturales y sociales, las formas de organización de los ciudadanos y de los actores en la configuración de sus espacios de vida, en lo económico, lo cultural, lo social, lo político. La necesidad de construir un espacio reflexivo propio, con una mentalidad crítica, con capacidad para intentar construir agendas. Y creo que eso es exactamente lo que hizo Enrique Modesto de la Garza Toledo. Yo diría incluso que entré en 4 etapas: el diálogo necesario,
la integración de saberes, la construcción de rutas de integración entre distintos equipos de carácter interdisciplinario, que perfectamente lo definió Héctor Lucena. Creo que lo de Héctor Lucena nos permite ubicar exactamente una trayectoria bien definida en un esfuerzo voluntario por construir programas, iniciativas, búsqueda de recursos y articulación de esfuerzos intelectuales para darle textura y comprensión a los problemas latinoamericanos. Y ese me parece que es un importante aporte en su construcción. Me tocaba, o me toca, mejor dicho, hablar sobre los aportes de Enrique en relación al tema de las relaciones industriales. Entendiendo las relaciones industriales en un escenario de codeterminación y de participación entre distintos actores que configuran esfuerzo en la determinación de sus condiciones de trabajo, reparten compensaciones, pero fundamentalmente un escenario de control en la construcción de los espacios productivos y que permite, sobre la base del intercambio y la fluidez de los intereses opuestos, ir construyendo agendas de codeterminación y de espacios necesarios para las transformaciones sociales. Yo me he permitido enumerar 8 aspectos que me parece que son importantes en relación a los aportes significativos de Enrique de la Garza a esta discusión, por lo menos en el campo del trabajo, en el campo de las relaciones laborales, que son relaciones intermediadas, ejecutadas a partir del trabajo. En primer lugar, la configuración de una agenda prolífera de temas variables y de problemas a solventar y a resolver de una manera interactiva, transdisciplinaria, como diría Jacqueline, sobre la base de problemas, y que permite configurar cosas como esta: estudiar los cambios tecnológicos, la flexibilidad del trabajo, abordar los temas de la cultura laboral, el tema de la reestructuración productiva, el uso de los mecanismos propios de una reestructuración productiva que se posiciona como un mecanismo básico para interpretar nuestra articulación latinoamericana con el resto del mundo en términos de la División Internacional del Trabajo. Implica estudiar el mercado de trabajo, implica educación y trabajo y todos esos aspectos de carácter general que apuntalan una agenda y que está perfectamente definida en la producción magistral de ese libro extraordinario que se llama Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, del año 2000, donde está perfectamente determinado todo. En segundo lugar, creo que hay aportes en América Latina bien importantes en esta dirección en relación al tema de la caracterización del trabajo, sus contenidos históricos, pero fundamentalmente la situación del trabajo en una situación particular, con determinadas características que definen nuevos espacios de interpretación. Esa genealogía del trabajo para la apropiación del episteme propio de la realidad de hoy es uno de los aportes más significativos, a mi manera de ver, de Enrique de la Garza Toledo. Después, la caracterización de las formas de abordar los problemas, desde el paradigma adaptativo propio de las articulaciones parsonianas, a las cuales critica de una manera abierta, hasta la construcción de los espacios de flexibilidad y de reestructuración en los espacios convergentes que permiten visualizar nuevas opciones y nuevas maneras de desarrollar nuestra comprensión y la interpretación de nuestros fenómenos. Después, por supuesto, todas las reflexiones, a mi manera de ver, que hizo con respecto a eso que Lucena denominaba las llamadas teorías fundantes y la articulación de las teorías específicas, que me parece que es una distinción bien interesante. Ese texto, Hacia dónde va la teoría social, es un texto básico para los estudiosos de la epistemología, pero también para la articulación de los espacios de búsqueda de los epistemes con capacidad para comprender nuestras propias realidades. Y por supuesto, ese es un legado muy importante en esa construcción. Después vienen los aspectos de carácter epistémico y envolvente en la construcción de una manera distinta de hacer las cosas. Y a mi manera de ver, ese es un espacio bien importante. En primer lugar, porque permite integrar en un solo esfuerzo de investigación a través de un programa de investigación una discusión muy vieja en el contexto de las ciencias del trabajo y fundamentalmente en el contexto de esas aproximaciones empresariales de trabajadores organizados en términos de la gerencia y en términos de la codeterminación para la fijación de condiciones de trabajo, que es la separación que técnicamente se hacía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo creo que el esfuerzo del configuracionismo, que es un aporte importante
de Enrique Lagarza Toledo en esa dirección nos da unos argumentos, a mi manera de ver, sumamente importantes. Después, por supuesto, todo el esfuerzo de Enrique en relación a la caracterización de los actores, fundamentalmente el actor laboral, el movimiento laboral, el movimiento sindical, proveyéndolo, a mi manera de ver, de herramientas para la determinación de su conciencia de clase, pero fundamentalmente para convertirlos en actores con capacidad para la transformación, elemento que había sido en cierta forma negado por la presencia de un positivismo asfixiante o por la vía de una caracterización subsumida en un contexto de aprehensión empresarial, simplemente donde lo esencial comienza a ser lo accesorio y comienza a ser estructurado de distintas maneras. La conferencia que vimos en el video sobre el tema de la innovación y su impacto en la construcción del aparato productivo me parece que es muy importante. Y finalmente, sus últimas articulaciones en relación al tema del trabajo, en esta situación donde el tema del futuro del trabajo forma parte de la discusión en términos globales, no solamente el tema de la gobernabilidad laboral o el tema del trabajo decente o el tema de la productividad y la construcción de los elementos flexibles en materia de organización del trabajo que tiene que ver con el trabajo del futuro. Enrique establece un mecanismo muy importante, discutido en Bogotá, creo esto, recientemente en el Congreso de la ALAC, que es precisamente cómo considerar y evaluar el impacto de las tecnologías en la construcción de los nuevos espacios laborales. Y hay un elemento clave que define la naturaleza esencial del pensamiento a mi manera de ver, de Enrique Lagarza en esta construcción, que es la necesidad de poner de relieve que no puede haber trabajo del futuro que no esté reglado, que no esté concertado en un sistema de relaciones laborales globales para asegurar empleo, justicia laboral, inclusión y sobre todo la posibilidad de construir un espacio que le permita a los trabajadores ser nuevamente agentes de transformación social. Creo que estos elementos me definen a mí en 10 minutos un poco para ponerlo en compacto. Una obra densa cuyo legado creo que estamos obligados a preservar y sobre todo darle continuidad en ese esfuerzo que hace Clapso en relación a la construcción de sus grupos, en las redes que se están determinando, en las cuales en América Latina, en el mundo laboral, siempre estuvo el ojo visor y provisor de un Enrique Modesto Lagarza Toledo, enseñando y enriqueciendo modestamente estos espacios de trabajo que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. No tuviste necesidad de los 2 minutos. No. Tenía continuamos entonces con... ajá. Profesora Consuelo Iranzo. Ok, muchas gracias. Bueno, la idea de hablar de algunos de los que me surgió una entrevista que le hiciéramos hace unos años varios colegas y sobre todo Marcela Erliacenen, que las dos nos hacen el honor de estar esta tarde con nosotros, José Ricardo Ramalho de Brasil, Juan Carlos C. Bien, lo primero que diría es que en aquella conversación Enrique nos dejó ver su vida de espacios de constitución de los nuevos sujetos colectivos de trabajo. Una búsqueda sino también política, porque la política entendida como ideas para la fue una de las preocupaciones de toda la vida de Enrique. Venía de una verdad muy politizada y él mismo ya desde estudiante tuvo una participación política, lo llevó por la policía. Lo segundo que nos dejó apreciar en aquella conversación de finales de los 70, su interés en el tema del proceso de trabajo, un ámbito
muy aquellos momentos laborales que estaban sobre todo centrados en el movimiento sindical. Era el momento viendo el paradigma basado en los cambios tecnológicos, tanto organizativos como... Y estudiar es una persona comprometida con el futuro de la clase trabajadora y convencida de que el proceso de trabajo y el capital van de la mano para explotar al trabajador, era obligatorio como una de sus misiones llevarle el mensaje o convencer al movimiento sindical de la importancia de incorporar eso, la tarea de la transformación de la organización del trabajo dentro de la forma de pensar. Por eso mismo lo llevó a enfrentarse con el pensamiento de la intelectualidad tradicional. Eran asuntos de que lo que había que hacer era ocuparse de llevar la conciencia de los trabajadores. El interés por el estudio de los procesos laborales le venía precisamente que en el de ciencia juega un papel crucial la manera de trabajar, la manera de vivir. El interés en general del proceso de trabajo tiene sus raíces en el marxismo. Y Enrique se definió, pero no como tradicional o dogmático, sino por todo lo contrario. Para él, el marxismo mismo autosuficiente, la necesidad de complementarse con otras perspectivas que fueran también en la nación. El acercamiento a los estudios laborales en los 80 se nutrió de los trabajos de Schaiken, de Coria, regulacionistas, como Aglieta, etc., así como de Piori, Seibel y los neoschumpeterianos. Entonces, Enrique se habite a temas como lo del industrial governance, los clústeres, las cadenas tecnológicas, la empresa red, el neoinstitucionalismo y sobre todo el IVA. Muy importante que nos dejó ver en su vida fue la conformación a finales de los 80, debatir sobre el resto que se conformó allá en Ciudad de México. Eso le marcó un camino para los estudios laborales, tema de la flexibilización del trabajo y el control del proceso de trabajo. Siendo político, de manera comprometida dentro de esa nueva clase obrera, era uno de los objetivos de nueva clase obrera, habría de surgir de los cambios de la estructuración productiva. El Colegio de México primero y la UAM después fueron sus grandes espacios de trabajo. Creó de los 90 apenas la revista Trabajo y la maestría Trabajo, que siguen vivos. Claxo, por su parte, fue también un espacio muy importante desde finales para su encuentro americano con quienes realizó el primer Congreso de Sociología del Trabajo, que en el año 1990, anteriormente, el cual él coordinó y en el que se creó la Asociación Latinoamericana de Trabajo y la revista, logrando así la institucionalización de los nuevos estudios laborales. En ese congreso participamos como fundadores Héctor Lucena y yo. Más tarde, a finales de los 90, coordinaría el grupo por varios años que me propusiera para
coordinador y coordinado por Cecilia Senen y por Antonio Aravena. Otro en la vida intelectual en esos años de dos investigaciones que tuvieron gran importancia o gran repercusión del trabajo, cuyo objetivo fue construir mapas nacionales sobre los cambios provocados por la reestructuración. Eliminar eso que estaban teniendo en esa reestructuración, los cambios nacionales, sobre todo los dirigidos a la flexibilización del trabajo y sobre todo, o además, a la contratación. Estaba teniendo mucho más peso que la incorporación de nuevas tecnologías. Los estudios de América Latina después mostrando esa misma hipótesis. Ya en el siglo XXI, una experiencia muy importante, la creación del instituto, junto con el representante en México del Centro de Solidaridad de la AFL, de vincular la academia con los sindicatos. Él nos diría que ese fue su último. Fue una iniciativa que duró varios años y durante la cual se adelantaron numerosos cursos de formación, 20 publicaciones económicos, sindicales. Pero lamentablemente esa experiencia terminó en 2010. Yo considero que era. El tiempo no me permite sino referirme por último a uno de los debates que dio Enrique Luz, y fue contra quienes él llamó los paraposmodernos, que ya se han referido anteriormente. Concretamente Baumet y Sennett, a quienes cuestionó principalmente contra las posibilidades y su empeño en sostener la total fragmentación de los sujetos. Con sus estudios sobre el no clásico, logró rebatir esos planteamientos. El de la configuración, así como a sus críticas a la teoría de la innovación, considerado una sociología del trabajo latinoamericana, le dedicó el centro de su atención los últimos. Terminaré diciendo quien tuvo una enorme influencia en todos nosotros, lo que se ha visto claramente en las intervenciones anteriores, luchador con provincia y un polemista insigne, quien encontró en el debate implacable una fuente de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tetelo, por palabras. Vamos ya concluyendo, pero antes del cierre, saludamos la presencia del profesor Julio César Nefa, de Argentina, que nos acaba de enviar un saludo afectuoso. Estudiantes de Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes. Bueno, bien. Finalmente, entonces, vamos a darle la palabra a la profesora Marcela Hernández de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, profesora. Buenas tardes a los que están participando en esta mesa y a los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Héctor, parte de este homenaje a Enrique, y compartir con ustedes, sus amigos y colegas, a quienes él respetaba y formar parte de mi experiencia de vida con Enrique, la cual no se puede separar, como lo han dicho varios de ustedes, no se puede separar y de los amigos. Voy a compartir con ustedes algunas vivencias con Enrique, algunas las dijo en conversación y que en ocasiones se convirtieron en escritos, ya fueran en autobiografía
creo dar una mejor semblanza del pensamiento. No se puede separar y de los amigos. Voy a compartir estas vivencias con ustedes para que aún mejor de lo que fue Enrique. Esta semblanza que les comparto hoy con ustedes, la compartí en el homenaje que hicieron hace poco a Enrique. Hablar de Enrique no es fácil. Implica poner sobre la mesa sus diferentes facetas, su pensamiento, su psicología y a las ciencias sociales en Latinoamérica, como creador de instituciones, como hombre de izquierda, como investigador, profesor fundador de posgrados, de revistas y de asociaciones, como amigo. Conociendo su generoso y su incansable imaginación para nuevos proyectos, su espíritu de lucha y de decisión. Reconociendo de decir que su principal rasgo de carácter fue la decisión, fue hombre de decisiones, nunca le temió. Su obra es reconocimientos que recibió en vida, tanto en su profesión como ingeniero y como sociólogo. A referirme. Sin embargo, como él mismo decía, sigo hablando con la misma libertad de siempre. No vivimos porque él me guiaba y siempre finalmente el conocimiento me hizo libre. No dependiente de poderes, me dejé hacer vida lo que yo quise. A referir en esta segunda ocasión a su legado académico y al hombre constructor de instituciones. Ustedes ya hablaron de referir a las vivencias de vida con Enrique. Hombre multidimensional, como él mismo se definía y solía decir. Nadie es completamente malo. Así, en el discurso que dio cuando lo nombraron ciudadano distinguido en su ciudad natal, confieso que vivo odiado. He destruido y he construido y seguiré haciéndolo. No concibo una forma de vida diferente. Enrique, de fuerza, su divisa era el deber y su ocupación preferida era pensar. Con este hombre muy fui su compartimos, aprendí, más bien diría, quise aprender, reí, disfruté, lloré. Conocí hace 35 de la investigación que impartió en la maestría en desarrollo regional en la Universidad de Guadalajara, de la cual yo era alumna, que marcó la vida académica de muchos de los que estuvimos en esa maestría. En mi caso, también la personal. De una manera marcaría mi fin. Después de más de una década, nos volvimos a encontrar. Nunca nos volvimos a separar. Relación de vida del 24 de mayo. Una gran pérdida para todos y un terrible año para mí. Esa primera vivencia en la maestría de Guadalajara nos recién llegado de su estado impetuoso, atrevido, precoz. Llegó con su obra El método concreto, abstracto concreto. 34 era el inicio, él diría, muy tempranamente publicó su propia reflexión sobre la metodología de la ciencia social, todo del concreto abstracto, que no tiene ni tuvo inspiración en la obra de Hugo Selmerman. Se hizo en forma paralela en su reflexión, más tarde en su texto. Todavía recuerdo con mucha claridad que llegó al salón y impartía su curso en la calle Colón, cargando el mismo caja en la que venía el libro El método del concreto abstracto concreto, publicado por la UAM, Universidad. Texto nos regaló a cada uno de los estudiantes de la maestría el libro e impartió su curso con la pasión y conocimiento, como lo dice Tarán, alumno, compañero, amigo de la maestría, en uno de sus mensajes. A propósito de Enrique, era un prodigio, hablaba al ritmo que escribía, con una claridad asombrosa. Siempre llenaba el pizarrón de ideas y esquemas, su lúgubre para clase de él. Apasionado del conocimiento, libertad, apasionado
de la vida. Una buena taza y tener favorito Pavarotti. Antes de una batalla era un ritual, una forma de preparar la batalla. Pero también podía haber tragedia. Generoso siempre, dispuesto a compartir sus reflexiones y conocimiento. Siempre planteamientos a poner se preparaba y se preparaba muy bien, como lo dijo Adrián en su presentación. La ocurrencia sin conocimiento. Enrique siempre estudió mucho, nunca era suficiente, había un gusto por el conocimiento. La más a indagar más. La semblanza de Enrique la podemos iniciar con las propias palabras, con lo que se refiere. Mi vida siempre una lucha, una vida cosida a retazos, parafraseando a Joaquín Sabina. En otras palabras, historia clara, su vida, culturas, de vueltas a empezar, vida hecha retazos. La linealidad no era su fuerte. No era que no formara, no se estancaba en él. El presente es el que hay que vivir. Así, por ejemplo, el ingeniero pasó a sus economía, filosofía, disfrutaba de leer historia y también sobre arte. No se puede separar de sus diferentes lúdicas sociales, fueran reales o imaginarias. La lucha las daba en sus textos, en sus clases, debatía y peleaba por sus ideas con actores que tal vez nunca llegaría a enfrentar cara a cara. Se enfrentaba, proponía. Es otro de los aspectos que definen a Enrique. Siempre había una contrapropuesta, no tenía sentido, cogidos para enfrentar. No fue la pasividad ni el confort de los méritos ganados a pulso, sino el espíritu de ser con ser de hombre de izquierda, con el compromiso de la libertad y la honestidad. Su claridad. El no sin duda que le generó enemigos, envidias, otros dirían celos. Vivió múltiples intentar, pero cómplice al confort que da la complacencia, al no ser congruente. Él concebía la vida como un campo de batalla y las batallas las escogía y otras no, pero siempre se preparaba para ellas. El reto que le suponía a seguir luchando, cada derrota era enseñanza, se volvía a preparar. No es que siempre ganara, pero sí siempre luchó, fue siempre hacia adelante. Hombre que vivió retos y situaciones difíciles, hombre de su tiempo. Sumarme a esta vida implicó vivir, luchar con él, sernos leales, fijar retos, defender en lo que él se creía, en lo que se había forjado juntos con otros, defender el posgrado, que sigue siendo la excelencia académica, la actualización y crítica permanente, junto con propuestas metodológicas. Este movimiento Enrique invitaba a los alumnos a sumarse, defender la importancia del trabajo frente a las acechanzas de trabajo. Cada acechanza significaba una lucha y en algunos casos enfrentarse a la realidad. El efecto que más detestaba era la debilidad. Luchamos por todo esto hasta el día de su partida y seguiremos luchando. A su lado, así fuimos, siendo amigos, compañeros, cómplices, y por qué no decirlo, si existe la felicidad, nos rondó de Enrique, la política y la intelectual, tuvieron una influencia importante en sus vivencias de la ambas trayectorias y sus inicios, entre las discusiones familiares en casa sobre historia y política, aunque Enrique era el estudio y el conocimiento. Natal San Buenaventura, Coahuila, pueblo rural impactado por la llegada de la industria siderúrgica, que de ahí que dijera con que verde era mi baño. Decía que sus amigos desde ese momento fueron los obreros, manos de los nuevos obreros de gran planta de Monclova. Con ellos formó la tribu de los Potas, junto con
sus hermanos, cómplices con su perro. Cómplices, diría Enrique, que imaginaban batallas y una vuelta a la vida silvestre en contacto íntimo con la naturaleza. En su vida académica y política tendría un lugar importante. Lo estudiaría, desarrollaría teorías y metodologías para sus análisis, causas y formación política. Fue masón de joven, muy joven, estudiaba la secundaria. El senitizar a sus compañeros. Una noche los convenció a sus compañeros masones de repartir volantes en contra de la pretensión del cura de dedicar la construcción de la iglesia. La policía los atrapó y fue su primer ingreso a la cárcel por motivos políticos. Eran los años de Castro en Cuba que tanto me emocionó. El segundo ingreso a la cárcel fue cuando se traslada a la ciudad de Moria y de nuevo letrero que se había puesto en una loma larga en Monterrey que decía Nuevo León con Díaz Ordaz, pública por el PRI. Muera Díaz Ordaz. Fue aprendido por la policía y corrido de la de huéspedes donde vivía por comunista. Activamente en el movimiento estudiantil, ya como estudiante de ingeniería química, fue secuestrado y torturado en la cárcel. Y no un movimiento encabezado por su padre, al que se sumaron estudiantes y se extendió a varios, se puede decir, mismo. Al terminar la carrera de ingeniería, le otorgan el prestigioso premio al saber por haber obtenido de técnicos e ingenieros al mejor estudiante de la generación. El fracaso del movimiento estudiantil había pasado. Convocatoria para estudiar el doctorado en el Colegio de México, institución de primera en enseñanza e investigación, y sin tener ninguna ecología, obtiene el primer lugar en el examen, hecho que contribuyó a que fuera aceptada la ecología, pero ardía en deseos de aprender más sobre ciencias sociales. Estudió mucho, obtuvo una beca paritaria, las placas. Ahí lo que encontró es que la historia daba un giro, se agotaban aquellos movimientos alternativos que los dirigían. Permitió reconsiderar su vida política y captar que la sociedad se dirigía hacia una etapa de reacción al neoliberal. Su lucha en la turbulencia de la crisis del marxismo, en la emergencia de las teorías neoliberales. Su fortaleza está durante tanto tiempo política y que a la vez estudiaba tantos temas. Su pensador favorito siempre fue Marx. El político lo trasladó a la académica. La sociología le daría las herramientas para el análisis de la realidad social y para impulsar la envergadura. Sentados en este homenaje y en los diferentes homenajes dan cuenta de su desarrollo como intelectual, la sociología. Enrique vivió situaciones límite, pero siempre fue fiel a sus convicciones. Es abundante. Este es el Enrique que todos conocimos. Cierro con las palabras con las que Enrique se refirió y creo que a él. Todos sabemos lo efímero de la existencia, pero también que los fieles a sus convicciones acerca del futuro, su legado, y esperamos reproducirlo. Los que estamos convencidos de estar haciendo lo mejor posible. Lucharemos por lo mejor homenaje, irlo y mantener su legado. Descanse en paz, amor, por la tarea cumplida. Hasta luego. Gracias. Bueno, profesora, sin palabras, son una lección para todos y que fue en vida lo que, como bien usted nos ha dejado. De verdad que este homenaje nos toca a todos como un compromiso y me permito, en este caso como moderador, comentar una anécdota
que tuve una vez que pude hablar con él sobre flexibilización laboral en la Universidad de York, en Toronto. Civilización laboral y el neocorporativismo, que es un tema muy común, muy afín a lo que yo estudio. Planteaba, le decía, planteando el tema de la relación de los sindicatos con el Estado. Él me respondió muy simplemente: el activismo es como el abrazo. Tú dejas que el abrazo del oso te triture, te va a desaparecer. Que te relaciones con el Estado, bueno, es algo normal, pero no dejes que te triture y te desaparezca. Bueno, muchas gracias de verdad. De los panelistas o de alguna pregunta que quiera hacer alguno de los del chat, continuidad y el cierre de este evento. No, es que me ha dejado mudo Marcela, porque que más nadie con tal grado de, no solo de emoción, sino de conocimiento, vivencial, dice, pues, la cómplice, lo deja uno por un momento, con pesar, sino con el orgullo de esa convivencia, el orgullo de las... Y la ella en el legado, mantenerlo, asumirlo, discutirlo. Pues yo creo que el resultado que queda del evento, así lo veo yo. De todas maneras, sí me gustaría a mis colegas tantos esfuerzos para que organizáramos el evento, pudieran también decir algo, ¿no? Que a otro énfasis, ¿no? Pero con eso me siento contento con lo que he dicho. Metelo. Bueno, yo lo que no podemos dejar de agradecer infinitamente a Marcela su intervención. Nos ha llegado el alma tanto que quería a Enrique, pero que ella haya preparado y un honor de compartirlo con nosotros, a pesar de todo el dolor que es. Es decir, realmente, como acaba de decir Rolando en su mensaje, y las expuesto por Marcela, hace a Enrique aún más trascendente. Cecilia. Cecilia. Hola. Hola, Cecilia. Sí. Quería a todos la este homenaje también como tan sentido, ¿no? Y tan preparado. Bueno, he estado también participando pero cada uno y su identidad. Así que también el cierre de Marcela, tan emotivo y tan importante, ¿no? Como esto que decía, que vivencia no solo académica, intelectual, sino también personal. Así que mucho. Julio. Bueno, sí. Yo llegué y de alguna manera pude escuchar muy emocionado
la presión Marcela. Me ayudó a comprender muchos más algunos y creo que no han sido elogios vanos, sino un significado. Fue con él un trato, digamos, privilegiado en el sentido de que Buenos Aires, en algunas publicaciones, cuando discutíamos la problemática del fin del trabajo, él en Argentina, y luego esos dos libros sobre los referidos y la crisis en América Latina, que dio lugar a un debate interno entre nosotros, que quedó básicamente entre esa discusión entre la regulación y la socioeconómica, productiva, digamos, y creo que me ayudó mucho a ver los puntos de pero no llegué a transmitirle de alguna manera mis críticas a los que, pero de alguna manera, digamos, un debate y una reunión muy importante y pudimos analizar o dos de diferencia lo que pasaba en América Latina, ¿no? Bueno, básicamente la problemática de la crisis para preparar. Y como algunos de ustedes saben, digamos, Enrique pensaba muchas cosas y que era importante preparar un segundo lo empezábamos a pensar con mucho intercambio, digamos, hasta el 20, un grupo que va a tener esa tarea por delante y creo que es tal vez lo que lleva adelante una tarea que va a implicar varios años. De modo que es muy... Y yo he participado en varios y estoy realmente asombrado de lo que significa sociología del Latina. Y seguramente vamos a hacer otro homenaje en Buenos Aires, apenas algunos. De que agradezco mucho a los compañeros venezolanos. He visto las caras, no veo y no toco de hace mucho tiempo. Creo que fue muy importante lo que ustedes hicieron. De modo que virtual para Marcela por esa magnífica semblanza que hizo de... Nos diría. ¿Me escuchan? Bueno, simplemente agradecerles a ustedes la invitación. Fundamental para el estudio de las relaciones laborales. Y aquí desde la Argentina profunda, entonces les mando a todos mi solar y también a todos los demás amigos a Froilán en el norte y que me permitieron y participar de este homenaje. Y a todos ustedes muchas veces comparten todas estas inquietudes que tanto tenía Enrique y que tanto escribí y saludos y por haberme participado en este muy merecido homenaje a Enrique Deza. Bueno.
solamente una cosa que dejaba todo, recuerdo el máximo. Yo creo que a todos de alguna manera nos marcó la vida. Y escuché en este evento, y tú dijiste cierre. Entonces decía, bueno, sí, Héctor, cierro controla. Bueno, yo creo que quedan a partir de este evento tareas pendientes por desarrollar. Estas cosas no pueden ser simplemente una circunstancia para homenajear a Enrique. Enrique dejó escuela, dejó pensamiento, dejó metodología. Y yo creo que hay una obligación, por lo menos a quienes nos desempeñamos en las universidades nacionales, autónomas, tenemos departamentos de ciencias sociales, estudiar en profundidad sus propuestas y aplicarlas. Porque hay todo un legado metodológico importante y hay un programa. Y con independencia de las críticas que puedan haber desde la postura política que la gente pueda tener, ahí hay una consideración desde una perspectiva de la sociología crítica que tiene mucha importancia para Venezuela y América Latina. Me ha apagado el teléfono. Hay un mensaje. Él está. Así está, porque el teléfono había dado Pinto en vez del lo di. No está el estudiante muchos otros cumplido, dijo nosotros su legado debate, así que acompañaremos a lo de que vivir zona cerca que en cualquier momento. Invitación todos por el recorrido. Gracias. La profesora Clemencia es una pérdida significativa. Saluda. Bueno, ya nos vamos porque estamos en el límite. Chao a todos. Chao. Hasta luego. Gracias por compartir. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Así es. Excelente. Uno como anfitrión es el último que se retira. Para los que quedan todavía presentes en la sala, en el chat está la dirección electrónica de esta reunión por YouTube. Ah, ya está en YouTube. En YouTube está. Asociación de Ejecutivos. Sí, ya está acá. Perfecto. Bueno. Una y muy solidaria jornada. Bueno. Saludos. Que tenga agradable y refrescante. Hasta luego. Muy bien.